tienen que liberar las importaciones, que no haya traba para importar y que tampoco haya trabas para exportar. Es absurdo que, por ejemplo, los productores de trigo tengan que esperar que el gobierno los autorice para exportar trigo. Lo mismo los productores de maíz. ¿Cuánto nos salva la soja por encima de $600? Bueno, obviamente que eso ayuda mucho a que haya abastecimiento de dólares. Cuando los términos del intercambio son muy favorables, el precio relativo del dólar tiende a ser más bajo. Por supuesto, en el año 2001 la gente percibía que había un atraso cambiario porque como el precio de la soja estaba tan bajo, obviamente el precio relativo del dólar debía estar más alto, ¿no? Y por eso se hablaba tanto de atraso cambiario. Pero en aquel momento no había brecha entre el paralelo y el oficial, porque había total libertad para comprar y vender dólares. Hoy día, si esta economía se manejara ordenadamente, si no hubiera tantos impuestos que encarecen los costos de producción, si no hubiera, por ejemplo, una retención no solo a las exportaciones agropecuarias, sino también a las exportaciones industriales. El gobierno les quita de lo que se exporta de industria un 5%, amén de que han ido aumentando todo tipo de impuestos que tienen un efecto sobre los costos de producción. Ahora las provincias también están reinstalando ingresos brutos, impuestos de sellos, un montón de impuestos que encarecen los costos de producción. Por supuesto, esto es extremo en el caso de la agricultura, pero se da también en el caso de la industria manufacturera. Y cuando le ponen trabas a las importaciones y las empresas empiezan a tener dificultades para conseguir el repuesto de una máquina o los insumos del proceso productivo, se crean también circuitos de corrupción en la aduana, en la FIP, en un montón de mecanismos. Y todo eso encarece los costos, amén de la pérdida de tiempo que significan las demoras. ¿Sabes que hay una discusión de estos últimos días respecto del uso de fondos del ANSES, ¿no? Respecto de cómo deben usarse, si pueden usarse para prestar a las provincias, para financiar programas educativos, o si esos fondos deben ser solamente para los jubilados. ¿Tiene una opinión sobre el tema o no? Pero por supuesto. En primer lugar, yo vengo diciendo desde el año 2012 en adelante que este gobierno está recreando un problema que habíamos resuelto en el año 92, que es el problema de la deuda del ANSES con los jubilados. ¿Por qué? Porque no ajustaron las jubilaciones promedio y las jubilaciones arriba de 1.000 pesos por mes, no las ajustaron ni en el año 2002, ni en el 2003, ni en el 2004, recién en el 2007 comenzaron a ajustarlas. Entonces, para una gran cantidad de jubilados, en ese periodo que va del 2002 al 2007, han estado pagando mucho menos de lo que la ley dice que deberían haberle pagado a esos jubilados. Con eso han creado un pasivo enorme que se va haciendo obligatorio a medida que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalida los pronunciamientos de los jueces. Pero este gobierno deja que las sentencias se amontonen ahí y ya tiene un pasivo enorme. Amén de que no les ajusta a todos esos jubilados las jubilaciones al nivel que deberían estar de acuerdo a la resolución de la justicia. Esto, por ejemplo, había pasado en el año 87, 88, cuando incluso se suspendieron por decreto la ejecución de las sentencias judiciales. Por eso, en el año 92, tuvimos que consolidar todos esos pasivos y tuvimos que emitir 18.000 millones de dólares, o pesos, porque era un peso, un dólar, de bocones previsionales, con los que le pagamos a los jubilados, que después los jubilados pudieron convertir en acciones de YPF y por eso los bocones previsionales se cotizaron muy bien y los jubilados se hicieron de ese dinero. Bueno, ahora la deuda que ya lleva acumulada la ANSES con los jubilados beneficiados por el fallo Badaro de la Suprema Corte, yo calculo que es de más de 20.000 millones de dólares. Y además, a todos esos jubilados, si les ajustaran las jubilaciones al nivel que deciden los fallos, tendrían que pagar alrededor de 20.000 millones de pesos más anuales a ese grupo de jubilados. Por otro lado,
están quedándose con un dinero que en realidad es de las provincias y que había ido al ANSES para financiar la disminución de los aportes patronales, o lisa y llanamente el hecho de que los aportes personales jubilatorios iban a las cuentas individuales. Ahora ya esas cuentas individuales no existen y sin embargo la ANSES y la Nación sigue teniendo ese 15% de masa de recursos coparticipables. Ahora, todos estos recursos, si los aplicaran por lo menos a pagarle como corresponde a los jubilados, a cumplir con las sentencias de la Corte Suprema, yo diría que estaría bien. Y después, si les queda un remanente, tendrían que formar un fondo, pero invertirlo de tal manera que ese fondo no se desvalorice. Pero de la forma como lo están invirtiendo, esos fondos el día de mañana van a significar cero. Y por otro lado, mucho del dinero que debería ir a los jubilados va a programas sociales que se justifican, pero no para ser financiado con el dinero de los jubilados. En todo caso, que lo financien con esos subsidios que deberían dejar de pagar, no deberían subsidiar el transporte, subsidiar la electricidad, subsidiar el gas. Los únicos subsidios que realmente se justifican son los de naturaleza social. Gracias, doctor Cavallo, por su tiempo y por este largo reportaje. Gracias, hasta muy bien. Será hasta el próximo martes. Llega Antonio Laje. Gracias por todo. Chau, chau.